soy José Luis Jiménez de la República Dominicana, egresado de la Escuela de Cine de Chabón, acá en Santo Domingo, y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, donde tuve la oportunidad de filmar esta película, El Reinado de Antoine, con la que tenemos el gran honor de participar en esta 15ª edición de FICUNAM. El punto de partida de este corto nace precisamente a raíz de un ejercicio de la escuela donde teníamos que visitar un pequeño pueblo llamado Bauta y ahí hacer un proceso de investigación, una deriva, intentar filmar algún relato, personaje que de una forma u otra nos llamara la atención. Y en mi caso yo siempre cuento en este proyecto particular que nace de una inmovilidad, de una paralización, porque básicamente yo hice todo lo contrario. En lugar de salir a caminar, eh, pues me encontraba en un proceso muy sensible de otro proyecto en el que estoy trabajando, eh, que de una forma u otra pues se ve atravesado por un duelo, y entonces no tenía tanto el ánimo de salir a caminar, me costaba mucho, y por esa razón pues pasé mucho tiempo sentado en el parque central de ese pequeño pueblo de Cuba, y es ahí donde conozco a Bismarck y a su padre, que fue un excombatiente de la guerra de Angola y estaba ahí en silla de ruedas, y siempre pasaban también muchas horas en ese parquecito, y es Bismarck que se acerca a mí, ¿no? Y comienza a abordarme con muchísimas historias, inventos, cuentos. Me decía que es el cubano que mejor domina la historia de Cuba y que trabajaba en el museo del pueblo, que cualquier cosa que yo necesitara saber de ese espacio, pues que él es la fuente mejor para llegar a ella, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, obviamente, yo no tenía ninguna pretensión de quizá de trabajar ni de filmar a Bisman, y cada vez que yo regresaba a ese pueblo, pues Bisman se me aparecía por cualquier rincón, por cualquier esquina, y me abordaba con un nuevo cuento, un nuevo relato. eh, y en la medida que yo comencé a pasar tiempo con él, que lo fui conociendo, conociendo su contexto, su historia, pues en una de esas visitas, Bismarck me contó un cuento que escribió que se llama El Reinado de Justicia del Rey Antoine. Y eso me llamó mucho la atención porque me di cuenta que mediante ese relato Bismarck estaba hablando mucho de su propio contexto social y de su propio conflicto familiar. Eso me pareció muy poderoso, sobre todo viniendo de un chico de de ese contexto, de esa condición, pues de una forma u otra marginal, la que se encuentra. Y bueno, ahí de una fue como que no tuve de otra que dejarme llevar por la fascinación, pero también por el impulso y la necesidad que Bisman tenía para contar sus historias. Esa chispa que a lo mejor yo no tenía en el momento, pues él sí, de una forma u otra me contagiaba de eso. Y a partir de ahí, pues obviamente ya, eh, pues como todo ejercicio de escuela, teníamos un tiempo muy limitado de desarrollo. Sin embargo, fue un proceso bastante intenso donde se involucró el equipo y tuvo una participación muy clave también eh, en ese acompañamiento, de relacionarnos con él, de pasar tiempo con él. A mí me parece bastante relevante. Me parece muy importante ese diálogo que se genera con las demás películas, con esas sensibilidades, discursos, estética de otros realizadores, porque precisamente con este corto y el recorrido bellísimo que ha tenido,
me he dado cuenta que cuando uno obviamente está trabajando en un proyecto cinematográfico, primero piensa en ese diálogo con uno mismo, ¿no? Luego con la persona con la que uno trabaja, con la persona que uno filma, y todo eso de una forma u otra como casi destinado para dialogar con esa audiencia final, ¿no? Que va a ser el público que irá a ver la película. Sin embargo, me he dado cuenta en los diferentes espacios que se ha estado exhibiendo el corto, que es una condición también muy del cortometraje, ¿no? Que precisamente por su corta duración, pues tiene que siempre convivir con otras piezas, ¿no? Y creo que ahí, pues también, obviamente, la curaduría viene a jugar un rol muy importante, ¿no? En la medida de cómo se va a configurar eh, esa muestra, ¿no? Porque creo que casi como que se plantea como, o sea, se genera casi como este famoso efecto Kuleshov, porque son piezas cortas, se termina una y no bien tú le estás procesando y empieza otra y no hay forma de que esa experiencia previa también esté afectando la siguiente, ¿no? Y, y creo que de todas las experiencias, una de las más lindas y que he aprendido mucho también, después de, obviamente, eh, todo el proceso de desarrollo del corto, que fue para nosotros una experiencia maravillosa, eh, pues viene a ser esa experiencia de ese diálogo, de ese intercambio con otras miradas, con otras sensibilidades, con otras películas, con otros realizadores, ¿no? Que obviamente todo es un tema de lenguaje, de discurso, de estética, de forma, de cómo se configura, pues también eh, esas otras historias, ¿no? Que vienen de una forma u otra a dialogar con la nuestra. Y por supuesto que en la medida que uno va conociendo, va poniendo en tensión, pues va intercambiando con los demás. No hay forma alguna de que eso no sea un gran aprendizaje y que sirva de muchísimo crecimiento.